Profesor, buenos días. Buenos días, se le pide escribir su nombre y apellido completo, por favor. Nombres y apellidos completos en el chat. Muy buenos días con todos los estudiantes del Colegio Jorge Basadre Groman. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat. Profe, Buenos días con todos. profe, Hola, ¿cómo estás? Buenos días. profe, acá se me ha ido la luz y mi celular está baja batería. No sé si durará todo el Zoom. ¿Quién eres? Buenos días, ¿con quién te estoy hablando? Prende tu cámara para De poder acá. observarte. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Escribir su nombre completo en Buenos el días, chat, Buenos por días, favor. profesor. profe. Buenos días, nombre completo en el chat, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Profe, Buenos días, profesor. Muy buenos días, nombre completo en el chat. profesor, acá se me ha ido la luz y mi celular está baja batería. Ya no te preocupes, cárgalo, cárgalo. Pero si se Profesor, me ha buenos ido la luz, días. ¿cómo lo voy a cargar? Cuando venga, pues hijo, cuando venga la luz. Ya está. ¿Qué hora Muy irá a bien. venir? Ahora sí, Buenos días, buenos profesor. días con todos los estudiantes, muy buenos días con todos, buenos días, buenos días. Estamos a punto de empezar la sesión del día de Buenos hoy. días, profesor. Buenos días, buenos días. Estamos a punto de empezar la sesión. Se le pide, por favor, escribir su nombre y apellido completo en el chat para evitar inconvenientes con la asistencia, sobre todo. Se le pide, por favor, escribir su nombre y apellido completo en el chat. Nombres y apellidos completos en el chat, por favor. Muy bien, estamos a punto de empezar la sesión. Se le pide, por favor, escribir a todos su nombre y apellido completo. A ver, tenemos acá a los siguientes estudiantes. Vamos a compartir. Estamos en la semana número Mi papá 9. dijo así. Estamos en la semana número 9. Semana número 9. Aparece el tema en pantalla. Muy bien, el tema a trabajar el día de hoy es cambio climático. A partir del tema a desarrollar en la semana número 9 en el curso de geografía, vamos a observar lo siguiente con los estudiantes de primero de secundaria. Si el tema de hoy día es cambio climático, y repito, muy buenos días con todos los que han escrito su nombre en el chat. Buenos días, Dairon Riojas, Cristian Reyes, Fabiana Medina, Ariana Cordero, Padilla, Medalla, Guatanabe, Izaguirre, Alca, Reyes Guerra, Camayo, Montesa, Velarde, Anjaipoma, Edu Torre, Arteaga. Muy buenos días con todos ustedes. A partir del título que aparece en pantalla, o del tema que es el cambio climático, vamos a observar este video que nos hace un poco acotación al título de la clase. ¿Qué es el cambio climático y por qué se produce? Hay que ponerle mucha atención al siguiente video. Voy a compartir el sonido y una vez que termine el video voy a hacer algunas preguntas. El cambio climático explicado. Algo le pasa a la Tierra. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua,
que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas, pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr y respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de 1/3 desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí, el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad en la atmósfera, por unidad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global. Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global, pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. Cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra o en una región específica a largo plazo y que según la evidencia ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor, la extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huela enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. Pero ¿cuál es esa evidencia? Una evidencia, el nivel del mar se ha elevado a 17 centímetros en el último siglo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado a casi el doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este ciclo. Otra evidencia, los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados pislis.
Otra evidencia, eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más, la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente Pregunta a partir de lo el que cambio hemos visto en el video. Una pregunta a partir de lo que estamos observando en el video. Hay dos conceptos que menciona muy bien el video. El concepto número 1 es, profesor, el calentamiento global. Vamos a escribirlo acá. Concepto número 1 que menciona calentamiento global. Y lo estamos escribiendo en pantalla. Y el concepto número 2 que menciona el video, y lo voy a hacer de otro color, es el cambio climático, ¿no? Ahí están. Estos dos conceptos se mencionan en el video. Cambio climático. La pregunta para ti es, ¿son iguales, sí o no? ¿Por qué? Levanta la mano en el chat. A ver, Steven Alvites, te escucho, Alvites. Alvites, te escucho. No, la sé por equivocación. ¿Son iguales calentamiento global y cambio climático? Es la pregunta que hago. Bueno, a ver, me escribe en el chat justamente. No, solo son parecidos. Muy bien, Montesa. No son iguales, pues. Muy bien, Montesa, punto para ti. No pueden ser iguales, profesor. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia de esto. A ver, dice profesor lo siguiente: calentamiento global y cambio climático no son iguales. ¿Por qué? El calentamiento global es un aumento de la temperatura, más temperatura, ¿no? Hay más temperatura. Cuando decimos calentamiento, hablamos aquí hay más temperatura. ¿Dónde hay más temperatura? En la Tierra. La Tierra se va a calentar. Y producto de que la Tierra se empieza a calentar, producto de que la temperatura aumenta, es que después de unos cuantos años, el clima va a empezar a cambiar. El clima se va a volver extremo. Por eso que habla cambio climático, ¿no? Entonces, profesor, hablar de calentamiento global y hablar de cambio climático no es lo mismo. El calentamiento global es un aumento de la temperatura de la Tierra. Producto de que la temperatura de la Tierra aumenta, conforme pasen los años, va a haber un cambio climatológico en toda la Tierra. Los climas se van a alterar. Esa es la primera gran diferencia. La segunda pregunta es, ¿cuál es el gas que se encarga de que aumente la temperatura de la Tierra? Levanta tu manito o en el chat. Levanta tu manito o en el chat. La pregunta es, ¿cuál es el gas que se encarga de que aumente la temperatura en la Tierra? Montesa, te escucho. El dióxido de carbono. Muy bien, Montesa, perfecto. El gas que se encarga de que aumente la temperatura de la Tierra es el dióxido de carbono. Y cada vez que tú escuches la palabra dióxido de carbono, su símbolo químico es CO2. Es el símbolo químico del dióxido de carbono, el CO2, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese gas responsable que la temperatura de la Tierra aumenta? Es el CO2. Pero ahora, ¿por qué razón, profesor, se produce CO2 y qué está pasando? Bueno, eso lo vamos a ver en nuestro material. Después de haber escuchado y observado el video, a ver, en el chat me está escribiendo, muy bien, Alca, correcto también, la estudiante Alca. A partir de observar y escuchar el video, pasamos al siguiente material. Bueno, nosotros vamos a hablar justamente del cambio climático, es decir, por qué se produce este conjunto de cambios de climas en el transcurso de los últimos años. Bueno, el cambio climático tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver justamente acá la definición. Mira, pasamos de un relieve o un ecosistema con un clima cálido, aparentemente normal, como se puede ver en la imagen, ¿no? De un clima aparentemente de vida, como se puede ver en esta primera parte de esta imagen. De este tipo de clima
vamos a pasar a este tipo de clima totalmente seco. Claramente acá ha habido un cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos explicar nosotros esta situación a partir de entender qué es un cambio climático? El cambio climático es la modificación del clima, ¿no? Básicamente eso. El clima se modifica, hay una modificación del clima. Entonces, pero el clima no solamente se modifica en un lugar, sino se modifica a escala global o regional, ¿no? O sea, no solamente el clima cambió para el Perú, sino cambia para diferentes partes de nuestro planeta. Por eso es que ya se llama cambio climático, porque no es que solamente este cambio se va a notar en Lima o en alguna ciudad del Perú, no. Este cambio se va a notar en prácticamente todas las ciudades y lugares que forman parte de la Tierra. En el chat me escribe el estudiante Alvites. Alvites, si no vas a aportar en el chat, te voy a pedir que dejes de comentarios o si no te voy a tener que retirar de la sala. A ver, Alca. El cambio climático global es un cambio del clima debido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición. Correcto, Alca, muy bien, ahí está. Entonces, cuando uno habla de cambio climático es la modificación del clima, ¿no? A partir de eso tenemos acá lo siguiente. ¿Por qué ocurre el cambio climático, profesor Luis? El cambio climático ocurre en gran medida, puede ser por una acción natural, porque la Tierra necesita recibir la energía solar para que se pueda dar procesos como la fotosíntesis y la vida. Pero en su mayoría este cambio climático ocurre por la acción del hombre, ¿no? El mismo hombre, al desarrollar diferentes actividades económicas, propone o va a generar el aumento de este gas llamado dióxido de carbono, ¿no? Entonces, como bien mencionaba el video, es con la actividad llamada industria que la emisión del dióxido de carbono ha ido aumentando. Y esto ha generado que si hay mayor emisión de CO2, la temperatura aumente, ¿no, profesor? Entonces, vamos a justamente observar este videíto que viene a continuación para entender por qué razón se produce este cambio climático. Escucha con bastante atención. A ver acá. A ver, voy a compartir nuevamente. A ver. Existe una ciudad en la que sus habitantes literalmente respiran plomo. Estos son los soldaditos de plomo, los juguetes antiguos más tradicionales, más queridos. Ellos también lo son. Viven en La Oroya, en Perú, la quinta ciudad más contaminada del planeta. Allí se vive con elevados niveles de metales tóxicos en el cuerpo, 60, 70 microgramos por decilitro de sangre, 6 a 7 veces más del límite permisible. Por encima de esa línea roja, un sinfín de enfermedades. El plomo, lo que se hace, se absorbe y al no cumplir ninguna función se deposita dentro del organismo, especialmente en los órganos blandos y en los huesos. Y entonces, sin mayor aviso, el plomo ataca el corazón, el cerebro, los riñones y se manifiesta con alteraciones en el sistema nervioso central, anemia, cáncer, leucemia. Los niños son los más perjudicados. Todos los estudios realizados muestran que el 90% de los niños que participaron en el estudio, de una muestra representativa de la población de La Oroya, tenían niveles de plomo en sangre por encima de lo que recomienda el Organismo Mundial de la Salud. Debido a este envenenamiento masivo, organizaciones no gubernamentales enjuiciaron en tribunales internacionales al Estado peruano y a la empresa Do-Ran, propietaria hasta el año 2009 del complejo metalúrgico de La Oroya. Actualmente habrán unos 3.000 casos, 3.000 demandas, ¿no? 3.000 niños que han demandado ya. La Oroya, epicentro de este desastre irreversible, se ubica en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, un territorio rico en minerales, 176 kilómetros al noroeste de Lima. Es conocida como la capital metalúrgica de Sudamérica, pero también como la ciudad de plomo. Bueno, sí es cierto, a nivel internacional han catalogado a la ciudad de La Oroya como la primera más contaminada del mundo. Sin embargo, la empresa ya no funciona, aproximadamente 8 años. La magnitud del escándalo ambiental obligó en efecto a cerrar el complejo metalúrgico. Y es que aquí la contaminación se elevó a niveles insospechables, al punto que hasta los recién nacidos llegaban al mundo con preocupantes niveles de plomo en la sangre.
Por eso Elizabeth, madre de... Pregunta, ¿está haciendo referencia el video a qué ciudad? Levanta la mano en el chat. A ver, Ismis Izaguirre, te escucho, el alumno Ismis. No, levante la mano por accidente, profesor. Dairon Riojas, te escucho. Cordillera de los Andes. No, Montesa, te escucho. La Oroya. Muy bien. La Oroya es una de las ciudades que presenta mayor contaminación en el territorio peruano. Y esto forma parte de ¿qué, profesor? De la actividad industrial que se viene desarrollando en los últimos años. Entonces, si nosotros decimos que el aumento de la temperatura de la Tierra muchas veces es por acción del hombre, La Oroya es un caso. La Oroya es una ciudad ubicada en el departamento de Junín, en el Perú. Es una de las consideradas, una de las ciudades más contaminadas, por no decir la quinta ciudad más contaminada del mundo. Ahí se ubica este centro metalúrgico, esta refinería de procesamiento minero, y ustedes han podido observar los testimonios de aquellas familias que se han visto afectadas por la contaminación de plomo en el organismo de sus menores. Entonces, claramente esto es una muestra de cómo la actividad industrial genera la emisión de gases, ¿no? Porque estos gases no es que el niño o la persona lo toma o lo consume. Este gas proviene de la actividad minera, ¿no? Como la gran mayoría de gases que emanan a la atmósfera. Entonces, decir que el cambio climático se produce por una forma natural no es lo correcto. El gran responsable del calentamiento de la Tierra y producto de eso, que el clima cambie a niveles extremos, es la actividad del ser humano. La actividad antrópica del hombre es la responsable de estos cambios, ¿no? La acción del hombre siempre ligado al tema de la industria. Bueno, a partir de eso entonces tenemos acá, ¿cómo se manifiesta el cambio climático, no? Es decir, profesor, yo sé claramente, yo sé lo que usted me está diciendo es que producto del calentamiento, profesor, producto de que la temperatura va a aumentar, en realidad, profesor, producto de que la Tierra empieza a calentarse, se genera el cambio climático. Sí, así es. Entonces acá tenemos cómo se manifiesta el cambio climático. Bueno, para entender cómo se manifiesta el cambio climático, hay que explicar esto de acá, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un proceso, es un fenómeno por el cual, observa la siguiente, a ver, vamos a ver acá, es un fenómeno por el cual la radiación solar que ingresa a la Tierra termina por calentar la superficie de la Tierra, inclusive el mar también recibe esa energía solar. Y esa energía solar, una parte considerable, tiene que regresar al espacio. Sin embargo, hay unos gases que en la Tierra absorben esa energía solar. Y esos gases que absorben esa energía solar impiden que esa energía regrese al espacio. Entonces, el problema es que esos gases en los últimos años han ido aumentando. En lugar de que el hombre controle el aumento de estos gases, los gases han ido aumentando en proporciones cada vez más alarmantes. Entonces, ¿cómo controlar la emisión de estos gases? ¿No? Ese es el gran reto. ¿Por qué, profesor? Porque es que justamente la emisión excesiva de estos gases como el dióxido de carbono o llamado CO2 es lo que termina por generar el efecto invernadero. Y el efecto invernadero es ¿qué cosa? El calentamiento de la atmósfera, ¿no? Se llama efecto invernadero cuando la atmósfera se calienta, porque funciona como un invernadero, ¿no? Un lugar de plantas. Y para poder entender justamente esa parte, tenemos acá este pequeño video también. Vamos a compartirlo un poco para poder observarlo. El clima de la Tierra es un producto de la interacción entre luz solar, atmósfera y océanos. El Sol proporciona energía en forma de radiación solar. Parte de esta radiación se refleja de vuelta al espacio. El resto lo absorben las nubes, los gases atmosféricos, incluido el dióxido de carbono
y la superficie de la Tierra. Durante millones de años, las concentraciones de dióxido de carbono han fluctuado. Sin embargo, durante los últimos 100 años, la cantidad del gas dióxido de carbono en la atmósfera aumentó de manera considerable. De los años 1000 a 1800, el dióxido de carbono atmosférico promedió 280 partes por millón. Pero desde el comienzo de la revolución industrial, en 1800, el nivel de dióxido de carbono atmosférico se elevó de más o menos 280 partes por millón a casi 390 partes por millón, un aumento del 40%. A medida que el nivel de dióxido de carbono atmosférico se incrementa, más radiación solar queda atrapada por los gases atmosféricos, lo que eleva la temperatura de la superficie terrestre. Algunos científicos estiman que si el nivel... Si alguien me está hablando, dime, Edu Torres, te escucho. Profesor, el video está que se escucha así medio como cortado. Sí, a ver, voy a preguntar por acá. ¿Se escucha Se cortado? tarda un poco. A ver, vamos a ponerlo Sí, bien. profesor. Ya, vamos a ponerlo bien. El nivel de dióxido de carbono se duplica del nivel que tenía antes de la revolución industrial, la temperatura global promedio podría aumentar entre 2 grados y 4.4 grados centígrados. Aunque parece un cambio de temperatura pequeño, podría tener un impacto mundial dramático. Incluso ahora, los glaciares y las cubiertas nevadas en muchas partes del mundo han disminuido. Las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia se funden con rapidez y se desprenden. Si bien nadie sabe con certeza a qué velocidad se derrite el hielo en las regiones polares, este cambio acelerado contribuirá a elevar el nivel del mar. En el siglo XX, el nivel del mar se elevó entre 15 y 23 centímetros, y algunos científicos predicen que el nivel del mar se elevará 1 metro en este siglo. Dicho aumento tendrá un impacto importante sobre las zonas costeras. Hasta fechas recientes, el nivel de dióxido de carbono se conservaba porque las algas en los océanos y los árboles en los bosques utilizaban el dióxido de carbono. Sin embargo, la capacidad de estas y otras formas de vida vegetal para absorber dióxido de carbono no mantiene el ritmo del aumento en los niveles de dióxido de carbono. La mayoría de los científicos coincide en que la fuente principal del aumento del dióxido de carbono es la quema de combustibles fósiles como gasolina, carbón y gas natural. La tala y quema de árboles en los bosques, deforestación, también reduce la cantidad de dióxido de carbono que se elimina de la atmósfera. En todo el mundo se realizan esfuerzos para reducir el dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles que calientan los hogares, activan los automóviles y suministran energías a las industrias. Los científicos exploran formas de... Muy bien, entonces queda claro que el efecto invernadero es ese proceso por el cual la atmósfera se calienta. ¿Y por qué se calienta? Porque la radiación solar que ingresa a la Tierra no regresa al espacio. La radiación solar o la energía solar que ingresa a nuestro planeta se queda en nuestro planeta. Y se queda básicamente porque es atrapado por estos gases de efectos invernaderos, ¿no? Estos gases, porque son varios, son por ejemplo el metano, el CH4 es uno de ellos, pero en el video mencionan un gas responsable. ¿Cuál es el gas responsable del calentamiento global o del efecto invernadero en este caso, ¿no? A ver, te escucho, Alka, que está con la mano levantada. CO2. Muy bien, correcto. El CO2, o llamado dióxido de carbono, es el gas responsable de atrapar la energía y de calentar, obviamente, o elevar la temperatura. Muy bien. A partir entonces de eso, vamos a observar este cuadro. ¿Cuáles son esos gases invernaderos? Así también se le llama. Gases que producen el calentamiento de la atmósfera. El CO2, ¿no? Es uno de los gases que produce el calentamiento de la atmósfera. Es además el gas que más se abunda en nuestra atmósfera, lamentablemente producto de la actividad industrial. Pero el gas que más atrapa el calor es el metano, el CH4. Sin embargo, este gas que se produce, por ejemplo, a partir del excremento de los rumiantes, ¿no? A partir del excremento de vacunos,
es un gas que se encuentra en pocas cantidades en la atmósfera, pero es el más peligroso, inclusive más peligroso que el dióxido de carbono. Sin embargo, el dióxido de carbono es el que más se encuentra, porque obviamente proviene de los vehículos, de las fábricas, de las industrias, etc., etc. Bueno, entonces, profesor, producto del calentamiento, producto de las elevadas temperaturas, tenemos el término calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿el calentamiento global qué es? Es un aumento de la temperatura, pues. Los gases invernaderos van a ocasionar en el largo plazo este calentamiento, ¿no? Y este calentamiento global va a traer consecuencias, como se ha mencionado en el video. ¿Qué consecuencias, profesor? Tenemos justamente acá en pantalla, dice, ¿qué consecuencias ocasiona el calentamiento global? ¿No? Y tenemos esto de acá. Una consecuencia que ocasiona el calentamiento global es la deglaciación de casquetes polares. Los polos, tanto el norte y el sur, se ven seriamente alarmados por esta situación. Otra consecuencia es que las fuentes de agua dulce, como son los glaciares, empiezan a derretirse poco a poco. Otra consecuencia de esto es en los incendios forestales, que lamentablemente se ven cada cierto tiempo con mayor frecuencia, producto del aumento de la temperatura. Otra consecuencia es las sequías. No hay lluvias con regularidad y en muchos lugares se ve un proceso de desertificación, es decir, se ha perdido la capacidad de producción del suelo. Son consecuencias del calentamiento global. Entonces, cuando sucede eso, el hombre se ha hecho una pregunta. ¿Cómo podemos reducir los gases de efecto invernadero? Es la pregunta que se ha hecho el hombre siempre. Para poderse responder esa pregunta, los hombres, ¿no? Las naciones y los países se han reunido en lo que se conoce como el Protocolo de Kioto. Entonces un alumno me preguntará, ¿qué es el Protocolo de Kioto? Es el nombre que se le dio a un acuerdo que lo van a firmar, profesor, 141 países del mundo, 141 países. Este acuerdo se dio en el año 1997, ahí se reunieron, ¿no, profesor? Pero, por ejemplo, Estados Unidos y Australia decidieron no firmar el protocolo, por ejemplo. Para conocer un poquito más del protocolo, vamos a escuchar este pequeño video. A ver. Una de las medidas para combatir el cambio climático es el Protocolo de Kioto, tema central de la COP21. ¿Pero de qué se trata este convenio internacional? Aquí le tengo toda la información. La vida en la Tierra depende de la energía del Sol. Un 30% de la luz solar es desviada por la atmósfera exterior y se dispersa en el espacio. El resto llega a la superficie del planeta, la calienta y de nuevo se refleja hacia arriba, en lo que se llama radiación infrarroja. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico por el cual algunos gases de la atmósfera retienen parte del calor emitido por el suelo. El calor que emite esta radiación infrarroja es absorbido por los gases de efecto y esto retrasa su escape a la atmósfera. Para responder a la amenaza del cambio climático, la ONU aprobó en 1997 el Protocolo de Kioto, que fue ratificado por 156 países y finalmente rechazado por los mayores contaminantes del mundo, Estados Unidos y Australia. De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los contaminantes son países que han aceptado unos objetivos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero durante un periodo de tiempo predeterminado. El protocolo establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 5.2% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2012. Este es un convenio internacional. ¿Cuál es el objetivo del Protocolo de Kioto? Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Sobre todo el dióxido de carbono hay que reducirlo a un 5% aproximadamente, 5,2 para ser más exacto. Pero como han escuchado, las potencias, los países más industrializados han rechazado eso, ¿no? Estados Unidos y Australia. Bueno, acá tengo comentarios. Montesa, Alca, Sebastián Camayo, profesor, el cambio climático tiene que ver con algo con los temblores. No necesariamente, no está probado científicamente la relación, pero en la naturaleza hay muchas cosas todavía sin responder. André Tello, profesor, ¿de cuántos grados puede ser? Depende de las ciudades. Una ciudad que normalmente tiene, por ejemplo, un clima de 17, 18, puede aumentar a 30, 32 o 28. Eso sería algo raro, como Canadá. En este momento en Canadá la temperatura ha sobrepasado los límites. La gente anda por la calle prácticamente semidesnuda y se ven en las esquinas agua para poder refrescarse. Bueno, a partir de eso, tenemos acá lo siguiente. Tenemos estas 4 preguntas que aparecen en pantalla.
A ver, pregunta 1. El componente de la atmósfera responsable del incremento global de la temperatura de la Tierra, ¿cuál sería ahí? A ver, en la pregunta 1, puedes responderme por el chat también, igual lo voy a leer. Respuesta en la pregunta 1, Alejandra Padilla. El dióxido de carbono. A ver, vamos a ver. Muy bien, Profesor, Padilla, te has ¿puedo- ganado un punto, excelente. Muy bien. Por favor, no hablen si no levanten la mano, es lo que les voy a pedir. Todos tienen que participar. Estoy Muy bien, en el André chat. Tello, muy bien, André Tello, muy bien, Montesa. Ya está. Pregunta 2. Identifica la proposición incorrecta. Proposición incorrecta, la que no tiene nada que ver. Isaguirre, te escucho. Respuesta en la pregunta 2. La E. La E me dice. A ver. Muy bien, correcto, Isaguirre. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 3. La concentración del dióxido de carbono atmosférico en las últimas décadas se ha incrementado. Esto se debe principalmente. ¿Por qué se ha incrementado el dióxido de carbono? ¿Cuál es la respuesta ahí? A, B, C, D o E. Estamos en la pregunta 3, ¿ah? A ver, Montesa, te escuchamos. Pregunta 3. La 1. La 1, pero ¿qué letra sería? Estamos viendo por letras. La A. La A. La D. Muy bien, clave entonces la de 1 y 2. Perfecto. ¿No? Ahí está. Siguiente, vamos a ver la pregunta. La actividad humana, pregunta 4. La actividad humana produce una serie de impactos ambientales, especialmente debido a la quema de combustibles fósiles. Esto ha incrementado la temperatura global y modificado las características estacionales. A este proceso se le conoce como. Isaguirre, te escuchamos. La B. La D me dice. B. B no De es la BP. E, ¿no? Cambio climático. Muy bien, ahí está la respuesta. Siguiente. Pregunta 5. Símbolo químico del dióxido de carbono. Recuerden que pueden utilizar también el chat, pero de manera ordenada. Sebastián Camayo, te escucho. La D. Ya. Muy bien, Camayo, ahí está. Siguiente, principal gas de efecto invernadero. Principal gas de efecto invernadero, André Tello, te escucho. Metano. Metano. No, dióxido de carbono. En la pregunta 7, ¿es un gas que participa en la formación de la lluvia ácida? El dióxido de azufre, ¿ah? El dióxido de azufre es un gas que va a producirse a partir de la quema de combustibles como el petróleo y el carbón, por ejemplo, ¿no? Genera la lluvia ácida. Pregunta 8, ¿a qué gas corresponde el símbolo CH4? Estamos en la pregunta 8. Edu Torre me dice, me escribe en el chat la C. Isaguirre, te escucho, pregunta 8. La C también. La C. Muy bien, el metano, perfecto. El metano es CH4. Pregunta 9. Precipitación de ácido nítrico y sulfúrico. ¿Cómo se llama esa precipitación mezcla de esos dos ácidos? Te escuchamos, Alca. La D. La D. Lluvia ácida, perfecto. El protocolo de Kioto busca reducir los gases de efecto invernadero ¿en cuánto? ¿En cuánto buscaba, decía? Te escuchamos, Dairon Riojas. La C. La C. Muy bien.